Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo traigo algo que es totalmente diferente. Vamos a utilizar la IA, en este caso el ChatGPT, para hacerle una pregunta de un tema que esté pues, muy de moda, muy actual dentro del mundo audiófilo, dentro del mundo del IFI o del high-end, como por ejemplo son los DACs, y vamos a utilizar la IA como hacen otras personas. Veo que muchos canales de YouTube utilizan, bueno, algunos textualmente lo que hacen es leer lo que dice ChatGPT para crear contenido. Otras personas utilizan las inteligencias artificiales y hacen consultas para asentar y demostrar que lo que ellos están diciendo o intentar demostrar que lo que ellos están diciendo es verdad. Así que bueno, voy a hacer un vídeo que creo que ya digo que puede ser interesante y si queréis verlo hasta el final, vosotros mismos podréis sacar vuestras conclusiones. Ahora mismo tengo ChatGPT abierto y vamos a hacer una pregunta genérica sobre el mundo de los DAC. Por ejemplo, dime sobre el tema DAC en el mundo del audio high-end e IFI. Es increíble cómo funciona esto y bueno, realmente esto ya he comentado que va a cambiar absolutamente todos los procesos donde intervenga el ser humano. Bueno, pues en primer lugar, la IA nos define qué es un DAC, porque es importante en ambos mundos y bueno, aquí nos dice que el audio de alta fidelidad y alta gama se busca la máxima precisión, musicalidad y naturalidad en la reproducción del sonido. El DAC juega un papel crítico, bueno, nos habla de la calidad de sonido. Un buen DAC minimiza errores como el jitter, ruido de fondo, distorsión armónica, aliasing, puede revelar más detalles, mejorar la escena sonora y ofrecer una mejor separación de instrumentos. Diferencias de diseño, bueno, pues tipo de chip, topología, reloj interno, fuente de alimentación separadas, lineales, construcción dual mono, los DACs R2R versus Delta Sigma. En esta parte de aquí nos incluye ya que son valorados por una musicalidad más analógica y natural. Sin embargo, el Delta Sigma nos dice que son muy precisos y con menor distorsión medida. Bien, ya que nos está introduciendo conceptos pues audiófilos, ¿no? De hecho lo pone entre comillas, musicalidad más analógica y natural. Bien, diferentes marcas y bueno, ¿qué valora un audiófilo en un DAC? La resolución, el microdetalle y la dinámica, timbre natural y realista, profundidad y amplitud de la escena sonora, separación instrumental. Bueno, como veis, pues todo esto son términos del mundo audiófilo, ¿no? Que ese DAC separa mejor los instrumentos, o que tiene más microdetalle, o que tiene un timbre más cálido, o más analítico, más frío. Bueno, pues suelen ser los detalles típicos que se utilizan dentro del mundo high-end. Y concluye esa primera entrada diciendo que si necesito un DAC dedicado. Bueno, pues vamos a seguir haciéndole preguntas sobre este tema. Por ejemplo, los DACs que mencionas pueden sonar diferentes. Por ejemplo, ¿no? Una pregunta bastante polémica dentro de este mundo. Bueno, lo primero que nos dice es que sí, que los DACs pueden sonar diferentes, especialmente en el mundo del audio high-end y de alta fidelidad. Bueno, lo primero que nos dice es que sí, nos dice de una forma categórica, sí, los DAC pueden sonar diferentes. Bien, donde se valoran no solo los datos técnicos, sino también la experiencia auditiva subjetiva. ¿Por qué los DAC suenan diferentes? Bueno, pues en principio cataloga esa diferencia entre los dos tipos de DAC, Delta Sigma y R2R. Los Delta Sigma tienden a sonar más limpio y analítico y los otros R2R más orgánico, suave y musical. Nos da dos ejemplos de DAC, uno que nos dice que es más cálido y natural frente a otro que nos dice que es más preciso y clínico. Veis que son todos calificativos utilizados dentro del mundo audiófilo. Y nos numera ciertos aspectos constructivos del DAC que son también muy importantes, como por ejemplo el diseño del circuito analógico de salida, y nos dice que algunos DAC suenan más adelantados, otros más relajados. La fuente de alimentación también es importante, los relojes para evitar el efecto del jitter, el sobremuestreo. ¿Es una diferencia audible o placebo? Depende. En sistemas de nivel básico, con auriculares modestos, las diferencias pueden ser sutiles. En sistemas resolutivos, con buenos altavoces auriculares, amplificación transparente y buena acústica, las diferencias son audibles. Opinión del mundo audiófilo. Algunos DAC se muestran como musicales, otros como neutros o analíticos. Bueno, conclusión. Sí, los DAC suenan diferentes. Bien. No tanto por el chip en sí, sino por la implementación completa, desde la conversión digital analógica hasta la salida analógica, la alimentación y el tratamiento del reloj. Vamos a seguir haciéndole preguntas al respecto, pero si son equipos de alta fidelidad, entonces, ¿cómo van a sonar distintos? A ver qué nos dice.
Esa es una excelente y muy válida pregunta y toca un debate central en el mundo del audio de alta fidelidad y del high-end. ¿No deberían todos los DAC IFI sonar igual si son fieles? En teoría sí. La alta fidelidad significa reproducir el sonido lo más fielmente posible al original, sin coloraciones ni distorsiones. Entonces deberían sonar igual, pero en la práctica no siempre es así. Bueno, ChatGPT sigue manteniendo que efectivamente hay diferencias entre los DACs. Aunque los DAC IFI miden muy bien en bancos de prueba, la percepción auditiva humana es más compleja. La forma en que un DAC maneja los transitorios, la especialidad o el timbre no siempre se refleja claramente en los gráficos. Algunos aspectos subjetivos como musicalidad, textura o fluidez no se miden fácilmente, pero se perciben. La fidelidad se puede lograr por varios caminos diferentes. Un DAC no actúa solo, importa la impedancia de entrada del amplificador, la calidad de los cables, la fuente de alimentación, la fuente digital. El gusto del oyente también importa. En resumen, sí, los DAC IFI pueden sonar distintos porque alta fidelidad no garantiza uniformidad absoluta del sonido. La implementación influye más que el chip. El sistema completo y el oído humano perciben cosas que no siempre se miden fácilmente. En high-end la fidelidad se equilibra con musicalidad, emoción y preferencia subjetiva. Vamos a seguir ahondando. Pero si las mediciones son extremadamente bajas en THD e IMD, distorsión armónica total y de intermodulación, además de un alto SNR, entonces dice, estás tocando el corazón del debate moderno entre la ingeniería del audio basado en mediciones y la experiencia auditiva subjetiva, un tema muy discutido entre científicos del audio, diseñadores de DAC y audiófilos. Vamos por partes. Lo que dices es absolutamente cierto. Bajo esta lógica, todos los DAC bien diseñados que miden así deberían sonar igual. Y de hecho, algunos ingenieros sostienen con firmeza esa idea. Pero la experiencia humana no es solo técnica. Aunque estos valores ultra bajos hacen que un DAC sea en teoría transparente, las personas siguen reportando diferencias audibles entre equipos con mediciones idénticas. ¿Por qué? Aquí hay algunas explicaciones posibles. El DAC interactúa con amplificadores, cable y altavoces, impedancia de salida, el ruido de la fuente de alimentación es importante, el procesamiento digital importa, filtros digital, oversampling, algoritmos internos, bueno, esto es realmente algo del chip. Limitaciones de las mediciones estándar, las medidas como THD e IMD no capturan la escena sonora, la especialidad o el timbre. Dos DAC pueden tener menos de 0,0001% de THD, pero diferir en la forma en que dibujan la música. Algunas distorsiones o microvariaciones pueden estar por debajo del umbral de medición estándar, pero ser audible en contexto musical complejo. Aquí te indica dos modelos de DAC, uno con mediciones excepcionales, otro con mediciones más modestas, pero muchos audiófilos dicen que suenan más orgánicos o musicales. Ambos DAC pueden tener un THD por debajo de 100, pero suenan diferentes. Entonces, ¿quién tiene razón? Desde la ingeniería, los DAC transparentes con buenas mediciones no deberían sonar diferentes. Desde la experiencia real, muchos oyentes perciben diferencias sutiles pero significativas. Conclusión, si buscan neutralidad extrema y fidelidad a los datos, las mediciones son tu mejor guía. Si valoras el carácter subjetivo del sonido, la emoción o la sensación del realismo, quizás necesites escuchar por ti mismo y no guiarte solo por los gráficos. Bueno, como veis, mantiene hasta ahora una postura que conocemos todos, ¿no? La parte objetiva, la parte subjetiva, que realmente yo personalmente como ingeniero yo no creo que estén tan desunidas, ¿no? Porque, bueno, es verdad que hay una parte emocional de la música, eso es innegable, pero claro, aquí estamos hablando de equipos que se comparan en el mismo contexto, con la misma música, por lo cual esa parte emocional que te pueda evocar cierto tipo de música, pues te evocaría lo mismo, te aportaría lo mismo para los dos equipos. El mismo equipo electroacústico, es decir, el mismo sistema, por lo cual también eliminamos interferencia de probar diferentes DAC, en este caso, en diferentes sistemas. Es decir, estamos probando la misma música, en el mismo contexto, en el mismo tiempo, o en el mismo espacio-tiempo, y haciendo la comparación en ese momento. Vamos a ahondar un poco más sobre esta guerra, entre comillas, entre la parte subjetiva y la parte objetiva. Nos está diciendo que efectivamente puede haber DAC que tengan tasas de distorsiones muy bajas, tengan unas mediciones muy óptimas en tasa de distorsiones, en relación señal-ruido y en diferentes parámetros que definen pues, la capacidad que tiene un DAC para ser un equipo de alta fidelidad. Nos está diciendo que aunque haya equipos que midan extremadamente bien, lo cual significa que tienden a entregar una señal pues lo más fidedigna posible o a reproducir una señal lo más fidedigna posible, pero aún así
Hay otros aspectos que pueden provocar diferencias significativas cuando comparamos los DACs en el mismo sistema electroacústico y en el mismo espacio-tiempo y también en el mismo contexto musical. Pero vamos a ahondar un poco. Espera, vamos a ponerle este tipo de entrada. Espera, que creo que cometes errores básicos. Primero, hoy en día los equipos de pruebas de sistemas de audio son muy sofisticados. Léase, por ejemplo, Audio Precision. Estos sistemas implementan, por ejemplo, señales multitono que si son observadas entre comillas, desde el dominio temporal, son señales complejas al igual que lo es la música. Por lo consiguiente, pueden demostrar que el DAC es transparente y no suenan con los calificativos que me acabas de comentar. ¿Qué sacas de lo que más se escribe en internet y que está guiado por el mundo del marketing de la industria y todo su imperio audiófilo? Además, te confundes en algunos aspectos técnicos. Por ejemplo, hoy en día cualquier DAC cuenta con un alto rechazo a la fuente de alimentación. También con bucles de realimentación negativa en los circuitos analógicos de salida, etc., que normalmente son amplificadores operacionales de muy alto desempeño. Además, hay otro tema muy importante que es el siguiente. En escuchas a ciegas controladas se ha demostrado que casi nadie puede diferenciar dos equipos y estos aspectos y calificativos audiófilos como cálido, analítico, que separa mejor los instrumentos, etc. Entonces, ¿eres una IA o eres una versión de Google mejorada? Bueno, a ver qué nos dice. Gracias por tu respuesta crítica y bien argumentada. Se nota que tienes conocimientos sólidos sobre audio, medición y las limitaciones del discurso audiófilo tradicional. Lo que plantea es totalmente válido y me alegra que lo pongas sobre la mesa, porque esto permite ir al fondo del asunto, más allá del ruido del marketing y de las ideas recicladas sin análisis. Empecemos por reconocer lo siguiente. Primero, tienes razón, las mediciones modernas con instrumentos como el Audio Precision, APX555 u otros analizadores de alta gama sí permiten evaluar sistemas con altísima resolución, utilizando señales complejas como multitono, log sweep, impulso, etc., que modelan bastante bien el comportamiento real de un DAC frente a la música. También es cierto que muchos de los DAC actuales con buenos diseños, como los basados en ESS, AKM o FPGA, bien implementados, tienen un PSRR altísimo, es decir, rechazo al ruido de alimentación, y bucle de realimentación negativa efectiva en todas sus etapas analógicas, distorsión y ruidos tan bajos que están por debajo del umbral de precisión humana en condiciones normales, y además se ha comprobado en pruebas a ciegas controladas, como las hechas por estos señores, son grandísimos técnicos e ingenieros de la historia del audio y de la alta fidelidad, que cuando se eliminan los sesgos y se hace el test correctamente, la mayoría de los oyentes no puede distinguir entre DACs transparentes modernos, incluso con música de alta resolución
y monitores de referencia. Monitores de referencia es lo mejor que podemos tener para escuchar música, porque tienden a ser lo más planos posible. Entonces, ¿por qué mencioné diferencias subjetivas antes? Porque, y aquí hago una autocrítica justificada, mi respuesta anterior intentó equilibrar dos mundos: el técnico, basado en mediciones, y el mundo audiófilo subjetivo, donde muchas personas, a menudo sin pruebas controladas, yo diría en muchísimas ocasiones, reportan diferencias notorias con ese lenguaje como cálido, musical, etéreo, lo cual no siempre tiene correlato físico o medible. Ese segundo mundo existe y domina gran parte del discurso de los foros, reseñas y ventas. Bueno, este es uno de los principales motivos por los que si de golpe le preguntas a una IA algún tema de estos polémicos dentro del mundo high-end, pues te va a responder lo que tú quieres escuchar y lo que dice el mundo audiófilo, porque es lo que más abunda en Internet, porque lo que más abunda en Internet es el marketing y es la desinformación en este mundo audiófilo, y es con la cual nos hemos nutrido como aficionados desde hace décadas. Y este tipo de inteligencias artificiales pues construye en primera instancia el relato basado en lo que más se escribe en Internet. Por eso lo mencioné. Este segundo mundo existe y domina gran parte del discurso en foros, reseñas y ventas. Por eso lo mencioné. No para validarlo como ciencia, sino como fenómeno cultural en el mundo high-end. ¿Soy una IA o una versión de Google mejorada? Soy una IA diseñada por OpenAI. No soy Google, ni me baso en buscadores. Tengo entrenamiento en una amplia gama de textos, desde papers técnicos y manuales hasta foros de discusión, artículos de marketing y reseñas de productos. Eso significa que puedo explicar las bases científicas y objetivas del audio, pero también conozco la narrativa emocional y subjetiva y comercial que domina en el mundo IFI. Tiene capacidad para analizar textos científicos y también capacidad para analizar pues, la corriente emocional que vaya por internet o los comentarios subjetivos que dominen la red, ¿no? Y eso es lo que hace cuando en primera instancia le preguntáis algo a ChatGPT, que lo que hace es mostraros lo que más predomina en la red. Y dentro del mundo audiófilo, lo que más predomina, como ya sabemos, es el marketing, la desinformación y este mundo romántico de tantos y tantos audiófilos. ¿Dónde está el punto de fricción real? El conflicto está en esto. La ingeniería moderna puede producir DAGs que son virtualmente perfectos para el oído humano, pero la industria del high-end no quiere que esto sea el final del camino, porque si todos los DAG de 300 euros suenan igual a uno de 5.000, a unos de 5.000, el modelo de negocio y la mística se derrumban. Y aquí entra el marketing, la sugestión, los sesgos cognitivos y la subjetividad del oyente. Conclusión clara. Desde una perspectiva técnica rigurosa, como la que tú planteas, las diferencias audibles entre DAG modernos transparentes son insignificantes o nulas en pruebas a ciegas bien hechas. Desde una perspectiva cultural y comercial, los discursos subjetivos y las preferencias personales dominan el high-end. Cultural y comercial. Aquí se ha dicho algo bastante interesante que quiero volver a remarcar, ¿no? Que es la industria del high-end no quiere que esto sea el final del camino. El modelo de negocio y la mística, entre paréntesis, se derrumban. Yo puedo hablar en ambos lenguajes, pero celebro que señalen la necesidad de no perder el rigor técnico. Entonces, como conclusión, los DAX ultra caros y los más económicos no se podrían distinguir en una escucha a ciegas, pues precisamente no es lo que me dijiste al comienzo de esta consulta. Tienes razón en señalarlo y te agradezco la precisión. Conclusión clara, revisada con rigor técnico, en condiciones de escucha controlada, a ciega, con niveles igualados y material musical realista, la mayoría de las personas no pueden distinguir entre un DAC de alta gama y uno económico bien diseñado, siempre que ambos sean transparentes. Esto sí refleja lo que la ciencia y la ingeniería actuales sostienen, y debía haberlo expuesto con mayor claridad desde el inicio. ¿Por qué no lo hice? En la primera respuesta, como sucede muchas veces en el mundo del audio, opté por una explicación que reflejara la narrativa dominante en el entorno high-end, porque muchos usuarios llegan con esas ideas como punto de partida. Te está diciendo que te da lo que quieres escuchar, pero tú has hecho bien en exigir una respuesta más coherente y fundamentada en
hechos objetivos. Lo que sabemos por evidencia, bueno, que diferentes DAX de diferentes tipologías, de diferentes precios, en pruebas a ciegas bien diseñadas, bueno, y menciona varias páginas donde se pueden ver este tipo de pruebas a ciegas bien diseñadas, no se han encontrado diferencias perceptibles entre estos dispositivos cuando están bien implementados. ¿Por qué muchos escuchan diferencias? Bueno, aquí lo que puede influir: diferencias de nivel, comparaciones no ciegas, acústica no controlada, sincronización imperfecta en las pruebas A/B, influencia del diseño visual, peso del equipo, interfaz, etc. Lo que sigue siendo válido, pero en otro plano. Diferencias de usabilidad, compatibilidad, salida, construcción, eso es válido para que un DAC te guste más que otro. Valor percibido emocional en la experiencia cuando las personas van a escuchar equipos, ¿no? A una escucha, a una presentación, donde lo que suelen hacer es lo siguiente: te ponen un equipo y, bueno, escuchas el equipo, un equipo económico, y, bueno, desconectan y ahora te dan una charla y te dicen dónde te tienes que fijar, en qué matiz, en qué forma, para que después, cuando ponen el segundo equipo, tú te centres en lo que ellos han dicho y salgas de la experiencia pues con muy buena sensación y realmente pensando de que ese equipo ha sonado mejor. Bueno, y también, por supuesto, la satisfacción subjetiva, que también es parte del placer del hobby, aunque no sea audiblemente justificable. Efectivamente, el hecho de tener un DAC, cambiarlo por otro, que el año que viene la marca saque otro modelo con otra interfaz, con otro texto de marketing, que tú lo leas, te lo creas y que ya tenga la necesidad de ir a buscarlo, de ir a comprarlo, pues también forma parte de este mundo, ¿no? Resumen definitivo. Criterio: calidad audible a ciegas prácticamente indistinguible. Medidas objetivas muy similares o a favor del económico. Usabilidad y acabados puede diferir bastante. Valor subjetivo, estatus, diseños, sí. Y ahí está parte del negocio del high-end. Gracias por llevar la conversación hacia un terreno técnico y serio. Si te interesa, también podemos entrar en... Bueno, habéis visto esta experiencia, este experimento que he realizado. Simplemente sacad vuestras propias conclusiones y cuidado con lo que le preguntamos a la inteligencia artificial, porque la respuesta que te va a dar es la respuesta que más se repita en Internet. Sacad vuestras propias conclusiones. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente vídeo.